En el video de esta semana vamos a salirnos un poco de la temática específica del Revit para entrar a una temática un poco más general y un poco más interesante, que es contestar la pregunta ¿qué es BIM? Porque en el canal hemos hablado mucho acerca de diferentes herramientas de modelado, de Revit, de Navisworks, que usamos para BIM, pero en realidad nunca nos hemos puesto a definir qué es precisamente BIM. Entonces, eso vamos a hacer en este video, dar una explicación de en qué consiste hacer BIM. Como primer punto, ¿qué es BIM? BIM es una tecnología de modelado y una serie de procesos que sirven para generar, comunicar y analizar proyectos constructivos. Esa es la definición que da Chuck Eastman en el Handbook del BIM que se publicó en el 2012. Ahora, como definición para principiantes no es del todo muy clara acerca de qué es BIM. Así que desglosémoslo un poco para tratar de entenderla. Ok, primero BIM son las siglas en inglés de Building Information Modeling, que básicamente significa modelado de información de obras constructivas. Hay gente que lo traduce como modelado de información de edificios, pero en realidad este es un proceso que puede aplicarse a cualquier tipo de construcción. Entonces es mejor traducción modelado de información de obras constructivas. Ok, empecemos con la primera parte, de información de obras constructivas. Cuando nosotros tenemos una obra constructiva, pues tenemos todo tipo de información que tenemos que integrar en un diseño. Tenemos fotografías, levantamientos topográficos, datos de tránsito, datos de tiempo, por supuesto, datos de dinero, materiales, legislación de la ciudad y toda una serie de información que tenemos que integrar en nuestros diseños. Ese es el componente de información de obras constructivas del BIM. Y luego está el componente de modelado. Nosotros tomamos la información de la obra constructiva y la metemos dentro de un modelo. Y cuando digo modelo, la mayor parte de la gente piensa inmediatamente, ahí es donde está el Revit, ahí es donde está el Lumion, donde vienen los materiales, las texturas. En realidad no. En realidad cuando hablamos de modelado, estamos hablando de un concepto mucho más general de modelado, que básicamente es tomar toda esta información, convertirla en formato digital para poder correrle análisis matemáticos y poder entender cómo se relacionan unas cosas con las otras. Ese es el concepto de modelado y vamos a ver que modelado no solo es modelado en tercera dimensión gráfico de un edificio, ese es uno de los productos que podemos obtener, pero podemos hacer muchos otros tipos de modelos que nos sirvan para el análisis de nuestra obra. Entonces, el proceso BIM es básicamente un proceso que yo uso para integrar todo tipo de información del mundo real, digitalizarla y correrle análisis para generar una serie de productos que me van a permitir construir mi edificio. Ese es el proceso BIM. ¿Qué podemos aprender de los últimos cuadros? Primero, que BIM, como les decía, es un proceso, no es un producto ni es un programa. Muchas veces la gente se confunde porque escuchan hablar de modelo BIM y no de proceso BIM. Y todo el mundo en general habla de modelos BIM aquí, modelos BIM allá, y la gente llega a creer que en realidad BIM es un proceso de generar un modelo 3D gráfico, pero en realidad no, es un proceso totalmente aparte. El modelo gráfico es una parte, un producto que genera el BIM. Al final del proyecto no vamos a entregar el BIM, vamos a entregar los productos del proceso BIM. Como les decía, estamos llevando a cabo un proceso que genera productos. Y después otro punto muy importante es que el proceso BIM va a depender de cada proyecto. Y el proceso BIM hay que planearlo y ejecutarlo según lo que requiera el cliente en ese proceso particular. No existe una solución universal que sea aplicable a absolutamente todos los proyectos por igual y que podamos simplemente recetarle a un cliente para cualquier proyecto, sino que en cada proyecto tenemos que hacer un análisis de las necesidades que hay, las condiciones que hay y planear cómo vamos a hacer ese proceso BIM. También otro punto interesante que hace Chuck Eastman en el Handbook del BIM y que vale la pena mencionar es más bien que no es BIM, porque BIM puede ser muchas cosas, pero más bien vale la pena analizar algunas cosas que no son BIM. Ok, lo primero que no es BIM son modelos 3D que solo muestran geometría, pero no comunican propiedades del contenido. Si ustedes se ponen a pensarlo, uno puede tomar un montón de herramientas diferentes que en este momento permiten modelar cosas en tercera dimensión y puede hacer un montón de construcciones y modelos de edificios en tercera dimensión.
Sin embargo, esos no van a ser BIM solo por ser tercera dimensión, sino que tienen que tener un componente de análisis y de incorporación de información que los haga útiles para el proceso constructivo. También modelos 3D que se forman de objetos aislados y que no entienden relaciones entre objetos. Un proceso BIM precisamente tiene que basarse en objetos tridimensionales, pero que entiendan la relación que hay entre sí. En otras palabras, el modelo tiene que entender internamente que una viga está conectada a una columna, que la columna está conectada a una fundación y que esos elementos dependen entre sí de diferentes formas. Si no existen esas relaciones, si lo que tenemos es simplemente una colección de bloquecitos de colores en pantalla que se aparentan ser un edificio, pues no tenemos un proceso o un modelo BIM. Tampoco son BIM dibujos en segunda dimensión, obviamente que tengamos que sobreponer manualmente para dar un entendimiento de la tercera dimensión. Una serie de dibujos CAD tradicionales pues no van a ser un modelo BIM, evidentemente. Y después dibujos o modelos donde los cambios en una vista no se propaguen automáticamente al resto. Esto puede parecer más que todo un capricho de alguien que dijo, no, yo quiero que si actualizo una vista se me actualicen todas las vistas al mismo tiempo. Pero si uno se pone a analizarlo, internamente tiene mucho sentido, porque implica que precisamente las diferentes vistas y los diferentes objetos dentro del modelo están relacionados entre sí y cumplen la segunda condición, que existan relaciones entre objetos, de tal forma que si yo muevo uno, en el resto de las vistas automáticamente se me va a actualizar porque el modelo entiende que es el mismo objeto en todas las vistas y que tiene que reaccionar de la misma manera en que yo lo moví. Siguiente punto del BIM que vamos a hablar, que es el BIM 2D, 3D, 4D, 5D, ahora y hasta BIM 6D. Pues más que todo esos son términos comerciales que se usan para vender software. Los fabricantes de software pues decidieron que BIM 4D suena muy moderno y aún más moderno el BIM 5D y 6D, pero al final son conceptos muy simples de entender, no es nada espectacular que esté haciendo el software para hacer 4D o 5D o 6D. Simplemente le van agregando información adicional a nuestro modelo y esa información se va enlazando con el modelo de tal forma que se puede ver cómo reaccionan ciertos parámetros ante cambios en el modelo. El BIM 2D, que prácticamente es un término que no se utiliza, incorpora solo información numérica y tal vez algunas plantas. El mejor ejemplo de un BIM 2D es un entregable que les hagan en formato COBI. El COBI es un formato que trata principalmente con información textual y que está basado en hojas de Excel. Ese sería un caso de BIM 2D. BIM 3D, que es el estándar que está produciendo todos los fabricantes del mundo, son los modelos típicos en 3D, que además de darnos la geometría del edificio y sus componentes, nos dan información diversa del edificio, de los fabricantes y demás. Cuando a lo anterior yo le meto tiempo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer simulaciones en Navisworks que responden a un cronograma de proyecto y el modelo en 3D se me va moviendo de acuerdo con la secuencia que tiene que tener en el tiempo, eso es un BIM 4D. Para pasar a un BIM 5D, lo que tengo que hacer es, además del tiempo, incorporar la dimensión de costos para generar principalmente flujos de caja de mi proyecto. Entonces, en un BIM 5D voy a saber cómo voy construyendo mi edificio y además voy a saber cómo voy a ir facturando y cómo voy a ir gastando el dinero según se construya. Y el BIM 6D más que todo se refiere a un modelo as built, ya el modelo como se construyó en la realidad, con toda la información incorporada de los componentes que se usaron, de los fabricantes, de las garantías, de los manuales de operación. Eso es lo que comúnmente se llama BIM 6D. Sin embargo, el BIM 6D en algunos estándares prefieren llamarlo el AIM o el modelo de información de activo. Luego vamos a hablar un poco más de este tema de activos. Pero básicamente lo que tienen que saber es que 6D se refiere a un modelo de cómo se construyó el edificio en la realidad que puede ser utilizado durante la etapa operativa del edificio. Hablemos un poco de estándares BIM, porque como de seguro se habrán dado cuenta, hay 1000 maneras diferentes de hacer el proceso BIM y de generar modelos BIM. Bueno, hay alguna gente que se ha dedicado a tratar de estandarizar un poco esas metodologías para que todo el mundo haga el BIM de maneras similares.
Que los estándares BIM son parecidos a los códigos de construcción, si hablamos de los códigos ACI, de los códigos AISC, todos esos códigos de construcción que lo que buscan es que todo el mundo construya de maneras similares y diseñe de maneras similares, pues los estándares BIM buscan básicamente lo mismo, pero con el proceso BIM. El Reino Unido es uno de los países que más ha avanzado en este tema, incluso ellos en temas de obras públicas ya están exigiendo el uso de BIM y por eso tienen mucho caminado en términos de estándares BIM. Estados Unidos también ha hecho un trabajo importante por estandarizar el proceso BIM en su país. Y fuera de Estados Unidos y del Reino Unido, pues tenemos los casos de Singapur y Australia, que son casos interesantes, específicamente el de Singapur, que ellos quieren eventualmente tener un modelo BIM de todas sus ciudades completas con cada edificio detallado perfectamente dentro de ese modelo. Entonces Singapur también ha avanzado mucho, principalmente en el campo de políticas públicas y políticas de construcción para fomentar el uso de BIM e incorporarlo a las bases de datos del gobierno. Yéndonos al estándar más universal que hay de BIM, pues tenemos el ISO 24981, que ahora va por versión 2016, que básicamente es el estándar ISO que tiene que ver con el proceso BIM y nos da ciertos lineamientos para generar información y entregar la información. De ahí para abajo, los dos estándares principales que nos vamos a topar son el de Estados Unidos, que se llama el NBIMS, y el estándar británico, que se llama el PAS 1192. En este caso yo me voy a referir al PAS 1192 porque creo que la metodología está un poco más clara en este estándar que en el de Estados Unidos. Pero si quieren basarse en el de Estados Unidos en el caso de ustedes, pueden hacerlo perfectamente. Los dos son similarmente completos y tratan más o menos los mismos puntos. Entonces cualquiera de los dos es utilizable. En el caso de este video, pues voy a preferir el PAS 1192, que es el que se usa en el Reino Unido. Ok, hablemos del proceso BIM y cómo lo vamos a llevar a cabo. Como primer punto tenemos que analizar el ciclo de vida de un proyecto constructivo y vamos a hacer el análisis que muestra el PAS 1192-2, que es el estándar británico. Ok, lo primero que yo tengo en cualquier proyecto constructivo es una necesidad. El cliente dice sería muy bonito tener un edificio para tal fin y tiene la necesidad. Esa necesidad se la va a plantear a algún consultor o a algún departamento interno que van a generar entonces un concepto, una primera idea con un poco más de forma acerca de cómo resolver esa necesidad. Una vez que se ha conceptualizado el proyecto, pues le agregamos diferentes capas de definición y le vamos agregando definiciones y definiciones y definiciones para cada vez tener una idea más completa de qué es lo que queremos hacer. Luego pasamos a un proceso de diseño donde generamos los documentos y la información necesaria para realmente materializar ese proyecto constructivo. Pasamos a la etapa constructiva, donde convertimos lo que está en el papel en un objeto real en el mundo. Posteriormente viene un punto crítico o un punto de inflexión en nuestro proceso, que es la entrega del edificio, que es cuando decimos ya toda la etapa anterior de diseño y construcción se terminó, aquí está su edificio y puede comenzar a utilizarlo. A partir de ese momento, pues lo que hacemos es que empezamos a usar el edificio y se le da el uso que quiera el propietario según sus necesidades. El paso 1192 además va un paso más allá, porque después del uso viene otra etapa. Con el paso de los años vamos a llegar a un punto donde el edificio ya cumple su vida útil y toca hacer una de dos cosas. Si el edificio todavía es útil, si todavía sirve para algo, podemos renovarlo y restaurarlo, o si no, simplemente lo vamos a demoler para construir un edificio nuevo según las necesidades que existan en ese momento. Entonces, ese es el ciclo de vida de un proyecto. Empezamos con una idea o una necesidad donde un cliente dice, ocupo un edificio, y terminamos tantos años o tantas décadas después demoliendo o renovando ese edificio para un nuevo uso. Esas son entonces las etapas. Ahora, ¿qué sucede con la información durante estas etapas constructivas? Y hablemos de información genérica durante las etapas. Bueno, cuando yo planteo la necesidad, lo que tengo es una idea muy básica de lo que tengo, o sea, tal vez una o dos frases de cuál es mi necesidad y cómo quiero resolverla.
Conforme voy conceptualizando y definiendo el proyecto, pues ya tal vez tengo algunos documentos de especificaciones técnicas, de requerimientos de diseño y paso a la etapa de diseño y construcción. Ahí le voy sumando documentos e información, tengo planos, tengo modelos, tengo hojas de especificaciones de fabricantes y al llegar a la operación y uso del edificio, pues voy acumulando muchísima más información. Ya tengo registros, bitácoras de mantenimiento, permisos de operación, todo tipo de cosas. Entonces la información durante el ciclo de vida de un proyecto va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y si se fijan en el estándar PAS 1192, van a ver que eso lo representan de esta forma. En la etapa de necesidad, yo lo que tengo es un mínimo de información. Ya cuando entra en operación el edificio, tengo toda una colección de información que se basa en documentos, en un modelo gráfico y en otros tipos de información. Cuando la gente escucha hablar de información, pues inmediatamente piensan, bueno, ahí es donde entro a usar Revit y entonces genero toda la información del proyecto en Revit y al final entrego un archivo Revit al propietario. Pues tampoco es necesariamente así, porque tenemos que recordar que el proceso BIM es universal y trata con todos los tipos de información que tenemos en un proyecto. ¿Eso qué significa? Bueno, que estos documentos, modelo gráfico y otra información va a ser literalmente documentos, modelo gráfico y otra información. El proceso BIM va a tratar con cualquier tipo de información que generemos o que ocupemos para la construcción de un proyecto, desde documentos y hojas de cálculo con especificaciones, los planos constructivos, los modelos 3D, fotografías del proyecto, análisis estructurales, análisis climáticos, análisis de energía. Si tenemos un dron para hacer levantamientos constructivos, también con esa información vamos a tratar dentro del proceso BIM. En fin, tenemos toda una serie de informaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el proceso BIM. Y no podemos restringirnos solamente a la esfera del modelo Revit o a la esfera de los planos en 2D que vamos a entregar en AutoCAD, porque eso es apenas una muy pequeña parte del proceso BIM. ¿Qué sucede si todo este proceso lo realizamos en la nube, en formato digital? Metemos infraestructura de redes, servidores, cosas que permiten que una serie de personas todas tengan acceso a la información actualizada y lo compartan dentro de un sistema común. Bueno, en ese caso vamos a estar creando lo que en el estándar PAS se llama el entorno compartido de datos o el CDE. Simplemente nuestro proceso BIM y nuestra información se está dando dentro de un lugar donde podemos compartirla entre todos los participantes y tener acceso desde cualquier parte del mundo. Y aquí nos topamos con otro punto que muchas veces la gente no entiende del todo bien. Cuando a la gente le hablan de entorno compartido de datos dentro del proceso BIM, inmediatamente piensan en las aplicaciones de Autodesk. Y entonces salen inmediatamente con que, sí, yo monto mi entorno compartido de datos en un Revit Server. O los que son un poco más finos lo montan en Collaboration o lo montan en BIM 360. Pero similar al caso anterior de los formatos de información, que teníamos un montón de formatos y Autodesk era solo una pequeña parte de esos formatos, similarmente ocurre en el entorno compartido de datos. Estas aplicaciones de Autodesk son solo una pequeña parte de las que se usan para entorno compartido. En el nivel más básico, pues podemos tener un entorno compartido que lo hacen muchas oficinas de diseño usando una red local. Simplemente hay un servidor montado en Linux o Windows Server o Azure en donde vamos almacenando archivos y almacenamos ahí nuestros modelos, almacenamos nuestras hojas de especificaciones en una forma ordenada y según ciertos estándares, y ese es nuestro entorno compartido de datos. Ahora, si queremos elaborarlo, podemos elaborarlo muchísimo más, con toda una serie de herramientas que hay actualmente disponibles para crear el CDE dentro de un proceso BIM, que incluyen las más conocidas, incluyen Dropbox, incluyen Google Drive, OnCloud, Procore, Autodesk 360, todas estas que tenemos en pantalla y muchas más que hay disponibles en Internet. Y un CDE lo podemos crear con una combinación de estas herramientas, no estamos obligados a usar una sola herramienta. Puede que tengamos una red local para almacenar nuestros archivos, que usemos Dropbox o Google Drive para compartirlos, que usemos el OD Planner Procore
para ir dándole el seguimiento a los asuntos que surgen, o puede que lo hagamos todo dentro de nuestra red local, vía correo electrónico y solo con una herramienta. El entorno compartido de datos es muy flexible, no está limitado a una sola aplicación ni a un solo fabricante de software. Volviendo a este gráfico anterior del estándar PaaS, hay otro detalle que tenemos que tener en cuenta de terminología. Antes de la entrega del proyecto al propietario, antes de que entre en etapa operativa, vamos a generar lo que se llama un modelo de proyecto o un PIM. Ese va a ser el producto del proceso BIM. Y una vez que terminamos la construcción y pasamos a la etapa operativa, nuestro modelo se va a llamar el modelo de activo o el AIM. Puramente por una cuestión de terminologías, ¿verdad? Antes de la entrega lo que tenemos es un proyecto, después de la entrega lo que tenemos es un activo. Entonces estas son dos terminologías que también van a escuchar muchas veces en el proceso BIM, el PIM y el AIM. Bien, ahora hablemos más concretamente de los productos y de los documentos que intervienen en el proceso BIM, que es donde más se le generan dudas a las personas. Cuando empiezan a escuchar de un montón de documentos que hay que generar para un proceso BIM y que el plan de ejecución y que el plan de entregables y no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo están contemplados dentro del proceso BIM. Lo primero que nos vamos a topar cuando surge la necesidad del proyecto es un documento que se llama EIR, que es básicamente el documento de requerimientos del propietario. El EIR lo que nos dice es qué espera obtener el propietario de todo el proceso BIM, qué necesidades de información tiene y cómo busca usar esa información. Eso es lo que nos da ese documento y es importante porque tenemos que conocer eso claramente para asegurarnos de que el proceso BIM que estamos planeando llevar a cabo le dé eso al propietario. Como les mencionaba en algún video anterior, no es lo mismo un propietario que quiere que se lleve a cabo un proceso BIM puramente para cuestiones publicitarias y que lo que quiera sean un montón de render que se vean bonitos, a un propietario que quiere un proceso BIM para al final entregarles información a la gente que opera sus edificios y que ellos puedan usarla para la operación y mantenimiento de los edificios. Son requerimientos muy diferentes y eso es precisamente lo que buscamos plasmar en este documento de requerimientos de información del propietario, para tener eso muy claro conforme vamos entrando al proceso BIM. Ya teniendo el EIR, el segundo documento que nos vamos a encontrar es lo que se llama el BEP o el BXP, que es el plan de ejecución BIM. En una primera etapa, el plan de ejecución BIM lo que hace es darnos las reglas y métodos del proceso BIM. Y vamos a tener dos versiones de este plan. Vamos a tener primero una versión que es cuando sacamos el concurso o la licitación o cuando le pedimos la oferta al diseñador. Él nos va a entregar un plan de ejecución BIM donde nos dice en términos muy generales cómo piensa llevar a cabo el proceso, qué herramientas planea usar, qué entregables planea generar, cada cuánto planea entregar esa información, cosas por el estilo, sin mayor definición. Y después, cuando pasemos a la etapa de contrato, una vez que le decimos a ese diseñador o a ese consultor, usted está contratado, nos va a entregar un segundo plan de ejecución, que se llama, bueno, yo lo llamo el BEPC o el BEP de contrato, que esto es un documento que a la información anterior, a la información básica y muy general de cómo van a ejecutar el proceso, ya le agrega cuestiones mucho más específicas. Ya nos dice quiénes van a participar, de qué manera van a participar, cómo van a intercambiar la información, qué recursos y formatos específicos van a usar. Y además, nuestro proveedor o nuestro diseñador, consultor, va a confirmar con toda su cadena de proveedores que efectivamente pueda cumplir ese proceso BIM. En una primera etapa, cuando se está haciendo la oferta, muchas veces el consultor no tiene idea de con quién va a realizar los trabajos. Tiene más o menos una idea de cuánto le va a costar, pero no sabe a quién va a contratar. Y entonces él propone una primera etapa de requerimientos para el proceso BIM. En esta segunda etapa, ya el consultor contratado lo que hace es hablar con todos sus equipos de trabajo y dice, yo ocupo que hagamos las cosas de esta manera, que el proceso BIM lo llevemos a cabo de esta manera. ¿Todos pueden cumplirme o hay alguno que no pueda cumplir? Y la respuesta a ese interrogante
es lo que nos plantea en este segundo plan de ejecución BIM, que es el anterior, pero ampliado ya para poder llevarse a cabo en la realidad. Con base en el plan de ejecución BIM de contrato, se va a generar otro documento más, que se llama el plan de control de entregables o el plan maestro de entrega de información. Que el plan maestro de entrega de información son las reglas que nos dicen qué información se va a entregar, cuándo, quién es el responsable y de qué manera va a hacerse la entrega. En este plan de entrega de información se nos dice cada mes vamos a tener actualizaciones de los modelos, vamos a actualizarlo en incrementos de 10%, vamos a pasar de 10% a 30%, 30% a 50%. Todos esos detalles vienen en el plan maestro de entrega de información. Y con ese plan maestro de entrega de información completo, pues podemos pasar al proceso de diseño y al proceso de construcción, donde vamos desarrollando el proyecto, vamos desarrollando su información, hasta finalmente llegar a la etapa de entrega del proyecto, cuando le decimos al propietario, aquí está su obra terminada y puede proceder a usarla a partir de este momento. En este punto de entrega, los contratistas, los diseñadores generalmente se desconectan del proceso, y digo generalmente porque está todo el tema, por supuesto, de servicio postventa, garantías y demás, y quienes entran a usar los modelos de activo o los AIM son los que operan el edificio, los usuarios y las empresas de mantenimiento. Y ellos continúan actualizando y usando la información del proceso BIM hasta que finalmente llegamos al fin de la vida útil del edificio y tenemos que decidir, como decía anteriormente, si renovamos el edificio o si lo demolemos. En cualquiera de esos dos casos, vuelve a iniciar el proceso. Ya cuando el edificio llegó al final de su vida útil, pues hay que volver a generar un nuevo documento de requerimientos y volver a buscar un equipo de trabajo para hacer ya sea la renovación, la demolición y la construcción de un nuevo edificio. Y entonces el proceso BIM se convierte en un ciclo que da vueltas y vueltas y vueltas, pues a través de las décadas o de los años que dure la obra en servicio. Entonces, con esto entendido, ya podemos contestar de una mejor manera qué es BIM. BIM es un proceso, no es ni un producto ni un software, que se realiza durante toda la vida útil de una obra constructiva, que toma información del mundo real y la convierte en información digital, la comparte entre los participantes del proceso para que sea analizada y utilizada con el fin de generar un producto que haga posible y optimice la construcción y operación de la obra. El concepto en sí no es demasiado complicado de entender, de hecho se asemeja mucho a la metodología tradicional de diseño que llevamos a cabo en la industria de la construcción. Pero sí, a veces uno ocupa esa explicación en detalle de cómo es el proceso para llegar a entenderlo completamente. Bueno, pues con este video espero que ya tengan la explicación básica de qué es el proceso BIM y más o menos cómo se lleva a cabo para que puedan seguir investigando y ampliando en sus empresas los procesos BIM para responder cada vez mejor a las necesidades de los clientes.